Podcast maníacos. Bienvenidos a otra inmersión profunda. ¿Listos para explorar Yo, Robot de Isaac Asimov? Tenemos un montón de artículos y análisis, va a ser fascinante. Sí, hay de todo, desde análisis literarios hasta artículos que lo conectan con la IA actual. Prepárense para un viaje alucinante. Me encanta esa energía. Empecemos con Asimov. Muchos lo conocen como un gigante de la ciencia ficción, pero ¿sabían que también fue bioquímico? Sí, claro, y esa mezcla de ciencia y creatividad es lo que hace a Yo, Robot, tan especial. No solo imagina el futuro, lo fundamenta en la ciencia, le da una profundidad increíble. Y hablando de profundidad, Yo, Robot no es una novela tradicional, es una colección de relatos, ¿verdad? Exacto. Yeah. Es como una serie de estudios de caso, cada uno con un dilema ético diferente sobre los robots. Esta estructura le permite abarcar mucho más que una sola historia. Es brillante. Como si hiciera experimentos mentales con sus propias 3 leyes de la robótica. Son casi una constitución para robots, ¿no? Sin duda, recordemos. Un robot no puede dañar a un ser humano ni permitir que un ser humano sufra daño. Debe obedecer las órdenes de los humanos, excepto si entran en conflicto con la primera ley. Claro. Y debe proteger su propia existencia, siempre que no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Exacto. Y luego, por supuesto, añadió la ley 0. Un robot no puede dañar a la humanidad ni permitir que la humanidad sufra daño. Ya. Pero incluso reglas simples pueden complicarse. Totalmente. Una de las fuentes, un análisis de mundo literario, profundiza en algunas historias. Sí. Robbie, por ejemplo. La historia de una niña y su robot. ¿Acaso Asimov nos hace preguntarnos si los robots pueden sentir de verdad o es solo una programación? Es una pregunta fascinante, ¿verdad? Y luego está sentido giratorio. Un robot con un sentido de autoconservación muy fuerte se ve atrapado. Obedecer una orden lo pondría en peligro. Un conflicto directo con las leyes. Es un ejemplo perfecto de cómo las reglas perfectas pueden tener consecuencias imprevistas. Exacto. La lógica y la ética no siempre son sencillas. Y hablando de lógica, no podemos olvidar razón. Un robot que cuestiona su propia existencia y la de los humanos. Desarrolla su propia religión. Razón es una locura. Como si Asimov nos dijera: cuidado, incluso los robots pueden caer en el dogma. Interesante. Y nos recuerda que nuestra propia comprensión del mundo también se basa en interpretaciones, no solo en hechos. Y hablando de interpretaciones, hay un artículo que compara el comportamiento de los robots con el humano. Sí, el abordaje de la inteligencia artificial, según Isaac Asimov, profundiza en esos paralelismos. Los robots de Asimov, limitados por las 3 leyes, son casi como humanos idealizados. Siempre éticos, siempre racionales. Imagina un robot funcionario. La corrupción sería imposible. Cierto, pero el artículo también señala una diferencia clave. Los robots de Asimov carecen de libre albedrío. Sus acciones están determinadas por su programación. Entonces, pueden ser éticos, pero no son completamente humanos. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Es posible una IA genuina si está limitada por reglas? ¿O la verdadera inteligencia requiere romperlas? Wow, esa pregunta da para mucho. Me recuerda otro artículo sobre el impacto de Asimov en cómo pensamos sobre la IA. Sí, Isaac Asimov y la inteligencia artificial. Predicciones y reflexiones destaca que Asimov, aunque no era un experto en tecnología, previó un futuro donde las computadoras, a las que llamaba robots, serían omnipresentes. Como si hubiera predicho las computadoras, internet, todo. Y ese artículo también subraya cómo las 3 leyes, aunque ficticias, han impulsado debates reales sobre la ética de la IA. Piensa en los coches autónomos, están programados para priorizar la seguridad, igual que los robots de Asimov. Es una conexión brillante. Entonces, aunque Asimov escribía ciencia ficción, lidiaba con temas que ahora son reales. Absolutamente. Sus historias no eran solo robots geniales, sino sobre las decisiones que tomamos con la tecnología. Y esas decisiones tienen consecuencias. Podcast maníacos. Antes de que nos perdamos en la filosofía, ¿qué les ha llamado la atención? ¿Qué historia o dilema les intriga? Compartan sus ideas en los comentarios. Y a medida que profundizamos, vemos que a Asimov no solo le fascinan los robots, sino también cómo interactúan con la sociedad. Cierto. Es como si usara los robots para reflejar nuestros propios defectos humanos. Exactamente. Yo, Robot, está lleno de crítica social. Hay artículos que hablan de cómo criticar el miedo a lo desconocido, la fe ciega, la autoridad, potencial de la tecnología para el control. Como en Pequeño Robot Perdido, ¿no? Ese robot modificado que se esconde porque resiente la primera ley. Sí. Escalofriante. Pero lo interesante es cómo Asimov conecta esa rebelión con los prejuicios humanos. Había un rechazo a los robots por miedo y por la economía.
¿Te suena? Uf, demasiado. Parece que nos advierte. El miedo crea conflicto. Y no olvidamos evasión, esa supercomputadora que no puede diseñar una nave espacial porque causaría muertes, aunque sea indirectamente. Es increíble cómo Asimov juega con la lógica y las consecuencias inesperadas. Es una reflexión sobre la ética en la tecnología. La computadora está tan limitada por proteger a los humanos que se paraliza. Es como si nos advirtiera de que la tecnología bien intencionada puede ser contraproducente. Precisamente. Y luego evidencia un enfoque totalmente distinto. Un político perfecto, pero es un robot. Asimov nos hace preguntar, ¿qué nos hace humanos? ¿Podemos distinguir entre una máquina y una persona? Esa historia es tan relevante ahora, con la IA que parece humana. Cierto, Asimov ya pensaba en esto hace décadas. ¡Qué visión! Y no solo son las ideas. Asimov era un maestro de la narrativa. Hay una fuente que analiza sus técnicas. Sí, el análisis del mundo literario habla del simbolismo, la metáfora. Por ejemplo, ladrar. Susan Calvin, la robopsicóloga, representa la lucha entre la lógica y la emoción, el intento de comprender a nuestras creaciones. Espera. Para los que no lo sepan, ¿qué es un robopsicólogo en el mundo de Asimov? Ah, claro. Básicamente, un especialista en la mente de los robots. Analizan su comportamiento, cómo piensan, para entender cómo funcionan y sobre todo cómo interactúan con los humanos. Ah, vale. Entonces, ladra. Calvin es como la Sherlock Holmes de los robots. Exacto. Y el cerebro positrónico, esa metáfora de la inteligencia, no es solo procesamiento, sino cómo se interpreta la información. Es increíble cómo Asimov usa el lenguaje para que entendamos estos conceptos complejos. Por eso, sus historias siguen vigentes. Totalmente. Y hablando de su impacto, no olvidemos la crítica social. Mencionaste Pequeño Robot Perdido. ¿Qué otros ejemplos hay en Robot? Hay muchísimos. Toda una sociedad rechaza a los robots porque les quitan el trabajo. Es una reflexión sobre cómo resistimos al cambio y cómo la tecnología puede crear desigualdad. Sí, Asimov muestra cómo el miedo a la tecnología se basa en la ignorancia y cómo ese miedo se puede manipular. Una advertencia muy actual. Piensa en la automatización, la IA en el trabajo. Y la historia del robot que eligen alcalde. Asimov critica la corrupción política, cómo el poder personal eclipsa el bien común. Es increíble cómo usa robots para hablar de nosotros. Al crear robots éticos, nos confronta con nuestras imperfecciones, nuestros valores. Y una de las cosas que más me ha impactado es cómo las 3 leyes, que eran un recurso literario, ahora se usan para hablar de la ética de la IA. Totalmente. Han trascendido la ficción, inspiran a científicos, ingenieros, legisladores a pensar en la ética de la tecnología. Increíble cómo un escritor de ciencia ficción ha tenido tanto impacto. Y no solo por las leyes, sino por cómo nos enseñó a pensar en los robots, no como máquinas, sino como entidades complejas que aprenden, se adaptan. Eso es lo que me fascina. Asimov humaniza a los robots. Te hace dudar de la línea entre lo artificial y lo natural, lo humano y lo robótico. Exacto. Nos hace reflexionar sobre nuestra propia humanidad. ¿Qué significa ser humano en un mundo con máquinas cada vez más inteligentes? Esa pregunta nos la hemos hecho todos. Y Asimov nos da una plataforma para explorarla. Yo Robot no da respuestas, pero nos da herramientas para pensar en el futuro de la tecnología. Por eso es tan relevante hoy. Asimov nos invita a dialogar, a reflexionar sobre la IA. Totalmente, y nos recuerda que el futuro no está escrito. Lo estamos creando con nuestras decisiones, nuestras acciones. Podcast Maníacos, ha sido un placer explorar con ustedes Yo Robot. Esperamos que les haya inspirado a pensar sobre la tecnología. Nos encantaría escuchar sus reflexiones. ¿Qué les parece la visión de Asimov sobre humanos y robots? ¿Qué preguntas les ha dejado esta inversión? Compartan sus ideas en los comentarios y no olviden darle me gusta al episodio si les gustó, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, Podcast Maníacos.